En el video quiero hablar un poco de una charla que pude presenciar por Zoom el viernes 8 de mayo, que fue organizada por el Proyecto Educar 2050, que son un grupo de ciudadanos argentinos que lo que buscan es mejorar la educación pública para aumentar la equidad de oportunidades en el año 2050. Y para eso buscan tener injerencia en las políticas de educación a nivel nacional. Esa charla, que se llamó El COVID-19 y la educación del futuro, tuvo un invitado especial que fue Fernando Reimers, que es un investigador de la Universidad de Harvard, que es originalmente un psicólogo de Venezuela, que hizo su doctorado en Harvard y actualmente estudia todo lo que tiene que ver con política educativa, los efectos que tiene el desempeño en los egresados de las escuelas y demás. Y si bien yo sé que este no es el contenido usual del canal, la verdad que a mí me pareció muy interesante, siempre me gustó el tema de educación y quiero compartirlo. Y estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que se dijeron. Y si bien no estoy académicamente formado como para tener una opinión muy exhaustiva o muy detallista de tema de política en educación, creo que sí puedo hablar en términos de mi propia experiencia al pasar por el sistema de educación de Argentina al menos. Y bueno, una de las cosas que marcaba mucho Fernando Reimers es que la mayoría de los países actualmente tienen sus escuelas cerradas y están dando clases no presenciales, pero que hay un problema y es que los gobiernos no están bajando guías y estrategias sobre cómo dar esas clases no presenciales y ayudando a distribuir esas clases no presenciales en gente que capaz tiene menos recursos. Entonces lo que termina pasando es que las escuelas, donde tienen los mejores líderes, donde tienen más recursos, donde los alumnos pueden acceder a computadoras, internet y demás, terminan dándole mejores clases a sus alumnos y sus alumnos terminan más preparados que las escuelas con menos recursos y peores líderes. Entonces él lo que hizo fue dar un ejemplo de Chile, porque lo que él dice o piensa es que los gobiernos actualmente están en los problemas más inmediatos o los problemas más a corto plazo, que son las muertes y la economía en el corto plazo. Entonces nadie se va a fijar en este momento en la educación de los gobiernos, todos están metidos en esos dos problemas. Entonces lo que él dice es que van a tener que surgir muchos esfuerzos individuales o de la población en sí mismo, más que de gente con organizaciones atrás o con poder político, para un poco resolver estos problemas que tiene esta educación actual que estamos teniendo durante la pandemia y que es de manera no presencial. Nombró el caso de dos universitarios chilenos que formaban parte de un plan en el cual, una vez egresados, ellos tenían que dar clases 2 años en escuelas carenciadas. Y en base de ver esto y que esos alumnos no tienen acceso quizás a una computadora con internet y un micrófono y una cámara, y los docentes probablemente tampoco, lo que hicieron fue contactar a dos personas de Nigeria que les dijeron que en su país lo que hacían era grabar muchos audios y de esa manera dárselo a los alumnos y que con celulares sean capaces de escucharlos, que no requieren mucho internet ni nada, y de esa manera podían apoyar el trabajo de los docentes que después funcionaban más como sus clases de manera no presencial funcionaban de alguna manera como consultas y no tanto como impartir teoría en vivo, que requiere que el docente además tenga una cámara y que pueda transmitir en vivo con buen internet y que los alumnos tengan buen internet para ver esa clase en vivo. Entonces esos dos chilenos lo que hicieron fue juntar a más personas y con 50 personas en total hicieron en audio todas las clases de la currícula chilena y eso lo pusieron a disposición del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación se encarga de permitir que los docentes lo puedan utilizar como apoyo para que los alumnos accedan y los docentes trabajar más en los temas que no están en esos teóricos en audio y funcionar más como para resolver consultas y no tanto para dar teoría, que es lo que es más complicado, ya sea que lo quieras dar en video, en vivo, consume mucho internet, necesitas más recursos y saber más en general de toda esta tecnología digital, o termina siendo peor porque le terminas mandando al alumno un escrito que la mayoría no va a leer y es menos amigable. Entonces, bueno, de esa manera pudieron resolver un poco el problema. Y lo que Reimers dice es que se van a necesitar un poco estos esfuerzos individuales para resolver los problemas en educación, que no van a ser los problemas en primer plano para los gobiernos. Después, otra de las cosas que marcó mucho es algo con lo que yo me identifico mucho y que pienso que existe mucho, al menos en Argentina, y que yo lo viví, y es que en las escuelas no se le enseña a la gente a aprender de manera autodidacta. En las escuelas se enseñan mucho procesos
Es como, bueno, vos cuando tenés que sumar tenés que hacer esto, cuando tenés que dividir tenés que hacer esto, pero no se les enseñan las reglas detrás de eso para que cuando se encuentren con problemas que no sean exactamente iguales o muy similares a los que se les dio en la clase, los puedan resolver. Y eso es una cuenta pendiente muy grande que hay en la educación en Latinoamérica seguro. Y en mi opinión, lo que me pasó a mí es que en la escuela sí, definitivamente ese problema existe y está muy marcado, en el cual no se te enseña mucho a estudiar por tu propia cuenta o investigar un tema por tu propia cuenta, en el cual él también remarcaba el tema de que los proyectos que se dan como máximo tienen una semana y que se deberían dar más trabajos de un tiempo más prolongado, de investigaciones más extensas, para desarrollar un poco esas habilidades también, ¿no? Que son importantísimas, porque no sabemos cómo van a ser los trabajos del futuro, de acá a 10 años, qué trabajos van a ser automatizados, cuáles no. Entonces, lo mejor que le puedes dar a los alumnos es la capacidad de que puedan aprender por sí mismos lo que necesiten cuando tengan que trabajar, digamos, de alguna manera. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y lo vi mucho en la escuela primaria y secundaria, en donde por el hecho, por lo que sea, ya sea por que el docente a veces no tiene ganas, algunos, otros son muy buenos, pero capaz no, los alumnos no quieren escuchar para nada, u otros saben mucho del tema, pero que no son muy carismáticos o no terminan entrándole a los alumnos. Y por alguna razón o por otra termina pasando en la gran mayoría de los casos en el que no se enseña de esa forma más investigar, sino que se le intenta transmitir información al alumno. Y eso es a esta altura ya poco importante, ¿no? Porque si tenés un celular hoy en día, puedes entrar a Google y buscar el dato que se te ocurra. Entonces, acordarte X fórmula de memoria no tiene ningún sentido ya a esta altura. Lo que sí tiene sentido es saber el concepto detrás de eso y ver cómo lo puedes aplicar a problemas que no son similares. Y también lo vi mucho en las evaluaciones, en las pruebas, es que lo que hacían muchos docentes era de física, por ejemplo, darte eh, siempre como el mismo tipo de problemas con los que practicabas, te lo daban en el examen, pero se le cambiaban los números. Y eso es exactamente lo que genera este problema, digamos, de no enseñar a la gente a estudiar y aplicar sus conocimientos en cosas que no sean muy parecidas y a pensar de manera más crítica, ¿no? Después en la universidad, al menos que yo vengo de las carreras de ciencia, digamos, me parece que eso se invierte un poco. Quizás yo estoy seguro que no, absolutamente todos los alumnos no terminan eh, sabiendo investigar por sí mismos, sin ser guiados por un docente y demás, pero yo creo que hay un porcentaje muy importante de egresados universitarios de carreras científicas que sí termina sabiendo investigar por sí mismo y aprender por sí mismo el tema que se requiera que aprenda. Lo cual tiene sentido, pues si esto es una carrera de ciencias, va a estar orientada a la investigación, que implica todas esas características que son las que faltan en el resto del sistema de educación. Y otro punto muy interesante que marcó mucho es que el tema de esta resignación o esta negación total que hay a la evaluación del desempeño tanto de alumnos y docentes en Argentina. En lo que él decía es que no puede ser que siempre que se intenta poner un sistema de evaluación es en realidad un producto del neoliberalismo y que no se puede meter de ninguna manera porque todos los docentes se oponen a eso. Y yo creo que hay mucho de eso y que se niegan mucho a ese sistema de evaluación y que eso termina siendo peor para la gente más precarizada que para la gente de más recursos, porque la gente que tiene más recursos son alumnos que en la casa capaz tienen más libros, tienen internet, tienen padres profesionales, entonces se les fomenta muchísimo más el estudiar diversas cosas y están expuestos a un montón de actividades que la gente con menos recursos no va a estar. Qué sé yo, capaz que van a hacer algún deporte o van a hacer un curso aparte de programación o lo que sea, que la gente de menos recursos no lo va a hacer. Entonces, en la gente que tiene más poder adquisitivo, tendes a tener una mejor educación. Pero la gente que tiene menos poder adquisitivo, ahí las evaluaciones del desempeño de los docentes y de los alumnos es clave para saber los pocos recursos que tenés, en dónde los tenés que meter, en qué áreas estás más o menos bien, en qué áreas tenés que mejorar. Y si vos te negás a hacer eso, es como que te estuvieras negando a diagnosticar a la gente con COVID-19. O sea, que vos
no quieras ver el problema, no quiere decir que no esté ahí. Y de hecho, si vos no sabes si el problema es grande, chico, dónde falta, dónde sobra, no podés relocalizar tus recursos de la mejor manera, de la manera más óptima posible. Y es obvio que la educación secundaria y primaria en Argentina es deficiente por distintas estadísticas que hay, como esa que fue muy famosa, que la mitad de los que terminan el secundario no tienen comprensión lectora o no son solo un problema matemático sencillo. Y yo entiendo que hay una dificultad grande para hacer una evaluación de la mejora que hace un docente sobre un grupo de alumnos, porque tampoco podés evaluarlos por la nota final, porque quizás esos alumnos justo venían con un desempeño muy alto en los cursos anteriores que eran importantes para esa materia, o quizás justo les gusta mucho esa materia y estudian esa materia, o los padres les inculcan mucho los conocimientos de esa materia, entonces evaluar por el desempeño final o la nota final tampoco sirve, además de que tampoco sería bueno evaluarlos por una nota que les pone el mismo docente, porque la nota que tengan esos alumnos indica el desempeño de esos alumnos, y ese desempeño termina indicando el desempeño del docente. Entonces, si el mismo docente le pone la nota a los alumnos, que después es como lo van a evaluar a él, eh, quizás ese docente se ha tentado a que sus alumnos, darles alguna ayuda o lo que sea para que tengan más nota, para que él tenga para el organismo que sea que regule esto, tenga un mejor desempeño y se le den más horas o se le pague más o lo que sea. Yo entiendo que hay dificultades en eso, pero se tiene que encontrar alguna forma que sea buena en la mayoría de los casos. No va a ocurrir. Es como un sistema de diagnóstico. No hay sistema de diagnóstico que sea 100% sensible y específico. Sí, hay algunos que son muy buenos, que tienen 99.9, otros tienen 98, 97, 95, pero de alguna manera tenés que evaluar esto. Yo entiendo que va a haber algunos casos de que el trato va a ser injusto y se evalúe el desempeño, sí, pero se tiene que buscar la mejor manera para evaluar el desempeño de docentes y alumnos para ver qué hay que mejorar, qué se puede cambiar, cómo se pueden relocalizar los recursos y demás. Eso a mí me llamó mucho la atención porque lo pensé siempre. No puedo entender cómo se está en contra de evaluar el desempeño cuando quizás alguien lo está haciendo bien y si esa persona está haciendo bien su trabajo, merece que se le pague más o merece más beneficios que la persona que lo hace de peor manera. Y además eso fomenta un poco el tema de mejorar, porque tenés la zanahoria ahí para ver qué puedes hacer para dar clases mejores. Obviamente hay que implementarlo de una buena manera y hay que pensarlo mucho. Habrá gente que será especialista en esto y que serán expertos en políticas educativas y tendrá que analizar todo eso. Hay muchísimos detalles para ver y para poner a punto, pero de alguna manera se tiene que poder hacer eso, de poder evaluar el desempeño de los alumnos y cómo se le impartieron las clases, para de esa manera ver qué se puede mejorar y qué no. No con un elemento, como una herramienta de castigo, sino como una herramienta para ver qué podemos hacer para mejorar, que es lo que queremos todos. O sea, necesitamos gente más educada, que sea capaz de hacer trabajos más capacitados para poder agrandar y mejorar la economía del país entero. Entonces es un problema crucial para cualquier país y más para un país como Argentina que parte de una base de pocos recursos. O sea, con una economía muy bastante empobrecida en general, no solo por último gobierno o este gobierno actual, sino en general. No es un país de altos recursos, y eso ya lo sabe todo el mundo. Entonces la educación es clave y enseñar a la gente a aprender por sí mismo es la habilidad más importante que la escuela podría enseñar. Y si bien quizás en carrera de ciencias eso se termina arreglando, en carreras universitarias de ciencias se termina arreglando en la mayoría de los casos, la amplia mayoría de la gente no hace una carrera de ciencia. Entonces tenés un montón de gente que no sabe cómo aprender un tema por sí mismo, buscando bibliografía en internet o buscando bibliografía a partir de libros o lo que sea. Y eso es un problema gravísimo, en el que yo concuerdo muchísimo con el doctor Reimers, y me parecía que había que remarcarlo. Yo siempre tuve como esta idea en la cabeza y de la evaluación docente, cómo se puede hacer y demás, y es como que siempre me estuvo dando vueltas y nunca le encontré la razón por qué no se quiere esa evaluación para mejorar la educación, que es un objetivo final que buscamos todos, básicamente. Así que nada, espero que te haya gustado el video de hoy y nos vemos en el próximo.